El tema de esta tarde es la inmoralidad espiritual. Hoy vamos a estar hablando de la inmoralidad espiritual. Si buscamos la definición de inmoralidad, nos vamos a dar cuenta que inmoralidad es todo aquello que va en contra de la ética moral, de la buena conducta humana. Eso es inmoral. Esa es la definición de inmoralidad. Es lo que va en contra de la ética, en contra de la conducta humana, de esos buenos principios. Eso es inmoralidad. Pero, ¿verdad? Eso es la inmoralidad, por decirlo así, de la carne. Pero ¿qué es inmoralidad espiritual? Es lo que queremos en esta hora. Ponlo por ahí, papi. Así que le agradecemos al Señor nosotros, ¿verdad? Por estar estudiando una vez más su palabra. Vamos a estar, hermano, ¿verdad? En la lectura. Después vamos a orar por nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Vamos a estar en nuestra lectura de Mateo. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo el Señor hizo al hombre un ser moral, ¿verdad? El Señor creó al hombre un ser moral. Así que es lo que vamos a estar mirando, la inmoralidad espiritual, no lo olvide. Estamos esforzándonos, hermano, por ver a surcar aquellas áreas de nuestra vida con lo que la palabra del Señor dice. Y hemos estado hablando de que una de las cosas más difíciles es entender lo espiritual, porque es un mundo intangible, un mundo que no se puede tocar. Imagínense el poder que Dios nos da de hablar de lo que no miramos, pero por el hecho de que no lo miremos no quiere decir que no existe. Son realidades que existen, mis hermanos, y eso es lo que vamos a estar mirando, ¿verdad? La inmoralidad espiritual. Vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? En este texto de Mateo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 17 al versículo 20. Vamos a estar mirando ese diálogo de Jesús, ¿verdad? Podríamos hablar de Jesús y la ley, pero para poder, ¿verdad?, internarnos aquí, vamos a ver la inmoralidad espiritual. Mateo 5, versículo 17 al 20. Así como está, verá usted sentadito, nomás verá, vamos a reverenciar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice Mateo 5, su versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acuérdese, ¿verdad? Inmoralidad espiritual. Fíjese que los capítulos 5 y 6 de Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, mire lo que dice el versículo 13. Mire qué fue lo que puso el Señor Jesús en los oídos de sus oyentes. ¿Qué fue lo que Él, cuál es el carácter que debemos de tener nosotros, sus hijos? Mire el carácter de nosotros. Versículo 13 de Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera
y hollada por los hombres. A mí se me ocurre ahorita esta comparación, ¿verdad? De la sal. Uno de nuestros alimentos básicos en nuestra dieta diaria, ¿verdad? Hablemos acá como hispanos, son los frijoles. Ese es un grano básico. No sé, ¿verdad? A lo mejor las hermanas pueden tener mejores experiencias, tal vez por algún olvido. Se cocinan los frijoles, no se les pone sal y se prueban. Verá que lo que le da sabor es la sal. Porque los frijoles sin sal tienen que ser bastantes, imposible de comerlos, si lo vamos a hablar así. Imagínense entonces el mundo sin nosotros no tiene sabor. O sea que el mundo sin nosotros no tiene sabor. Nosotros somos el sabor de esta tierra, de la humanidad. Entonces, se puede imaginar, ¿verdad? Sal y luz. Ahora, estos dos términos de sal y luz operan en virtud de lo que uno es. Fíjense, ¿verdad? En virtud de lo que uno es. Eso es el término, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Estos términos operan en relación a lo que usted y yo somos, no lo que hacemos, sino lo que somos. El judío, el europeo, el africano, el árabe, el hispano, el americano, son rasgos étnicos. Pero cualquiera de esos distintivos étnicos, no importa lo que se hace. Hablemos en el término de la moralidad, ¿verdad? Pero sí es importante lo que somos. Porque si yo soy hispano y aquel americano, en la moral de Dios tenemos que ser iguales. En la moral de Dios. ¿Cuál es la moral de Dios? No mentir. Así que tenemos, ¿verdad? Que como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que conservar? Nuestra identidad de hijos de Dios. Imagínese usted que tiene que saber que tiene que conservar su identidad como hijo de Dios. Un ejemplo. Usted está en su trabajo donde nadie es cristiano y solo usted es cristiano. Con el hecho de usted caminar, solo con el caminar lo van a diferenciar que usted es cristiano. La forma de sentarse, la forma de hablar, de dirigirse. Cuando usted está guardando todo eso, está guardando su identidad como hijo de Dios. Entonces estamos hablando, ¿verdad? De que en este caso, ¿verdad? El Señor, es que es increíble cuando estudiamos el Evangelio. ¿Sabe qué fue lo primerito que Jesús hizo? Fue presentar sus credenciales ministeriales. Fue lo primero que presentó él. Recuerde de que tiene mucho sentido porque cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y a predicar a Jesús, recuerde que había 400 años de silencio que el Señor no le había hablado al hombre. Se podría imaginar cómo estaba aquello de oscuro. No hablaba Dios ni por sueños, ni por profeta, nada. 400 años, hermano, en toda la faz de la tierra que no se predicaba el evangelio, que no se predicaba la palabra del Señor, que no se predicaba a Dios. ¿Se podrá imaginar usted cómo estaba de oscuro aquello? Supóngase usted que llega a una ciudad y en esa ciudad hay 100 años que nadie ha predicado el evangelio. Eso tiene que estar terriblemente corrompido. Porque lo que le pone el sazón es, usted llega a una tienda y puro borracho, puro desorden, y usted bien portadito, bien cambiadito. De hecho, le van a poner la mirada. Él es diferente. Ella es diferente. ¿Qué es eso? Conservar nuestra identidad como hijos de Dios. Pero entonces viene el Señor Jesús. Mire, viene el Señor Jesús y presentó las primicias de su ministerio. Mire lo que dijo en el versículo, mire las primicias, verá el ministerio de Jesús, verá el ministerio terrenal de Jesús. No penséis que he venido, dice, para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla,
sino para cumplirla. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Yo lo que les vengo a decir es, y vengo a declarar es, un amén a lo que dice la ley. La ley dice, no robarás. Y yo digo amén, porque habían muchos ladrones cuando Jesús vino. La Biblia, la ley dice, el Señor Jesús, que no cometerán adulterio. Y yo digo amén a lo que es lo que Jesús dijo. Ahora, no piensen que yo he venido a comprobar la inmoralidad de ustedes. Porque habían adúlteros, habían ladrones, habían dueños de esclavos, que era terrible aquel ambiente, ¿verdad? Entonces Jesús viene a decirles que Él no ha venido a eso. El Señor no ha venido a quitarle autoridad a la ley. ¿Ah? Se puede imaginar, ¿verdad? Cómo entonces Dios está comenzando a tocar estos temas morales. Son temas morales, como decirle a la gente, no robes, no mientas. Esos son temas morales. Nuestra sociedad ha sido golpeada por el relativismo. Vamos a ver qué es el relativismo y el posmodernismo. Relativismo. Fíjense que este es un concepto donde se cree que todos los valores son iguales. El bien y el mal, no importa quién lo diga, es lo mismo. Si lo dice un ladrón, si lo dice un homosexual, si lo dice una lesbiana, una prostituta, el bien y el mal no importa. No importa. Ese es relativismo. Y ahorita cómo estamos en estos días. En estos días cada quien está estableciendo lo que es moral y lo que es inmoral a su manera. Vaya usted a esa agrupación, verá, de la banderita del arco iris. Ellos determinan lo que es bueno y lo que es malo, lo que es inmoral y lo que es moral. Ellos. Eso es relativismo. No importa quién diga lo bueno, quién diga lo malo, sea cristiano, no sea cristiano, sea mundano, corrompido, no corrompido, que diga lo bueno o lo malo, es lo mismo. Los mismos valores son lo mismo. Eso es relativismo. Y el posmodernismo es lo que quiere superar lo moderno de ahora, lo quiere superar. ¿Cuál es esta corriente de pensamiento? Pone como norma de conducta el consumismo, el individualismo. Bueno, si usted considera todos esos términos y los estudia más, nosotros somos un cuerpo. Y como cuerpo hay varios miembros. Entonces, no es por mi palabra ni por la suya. Hay cosas que las vamos a debatir, pero hay un individualismo que así tiene que ser. Por un individuo. Pero nosotros somos un cuerpo y como cuerpo de Cristo, usted tiene su opinión, se respeta y vamos a llegar a ese consenso, ¿ok? Está bien. El individualismo no. Es así por mis pantalones, por sus pantalones y ya. Ese es el posmodernismo. Ahora, veamos nuestra generación, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de nuestra generación? No conoce los valores morales. Cada quien decide lo que es moral y lo que es inmoral. Cada quien es por sus propios intereses. ¿Cree usted que a eso le va a agradar a Dios? Dios no le agrada nada de eso. Entonces, por eso es que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? De que de acuerdo a los intereses y de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer, nos vamos a definir, ¿verdad? Si hay un relativismo o hay un posmodernismo y no, nosotros no. Estamos estudiando la palabra del Señor. Estos términos no aceptan una verdad absoluta. Por ejemplo, en nuestras escuelas, una niña, no sé de dónde vino ese pensamiento, esa niña, el diablo le hace creer que es hombrecito y le gustan las muchachas.
O el muchachito, el diablo le ha hecho creer que es mujercita y le gustan los hombres. Mire una verdad firme y absoluta. La niña le gusta, ¿verdad? A la otra niña, ¿verdad? Porque tiene esa dirección de la homosexualidad. Pero viene un niño correcto que se le han enseñado los valores de Dios, la moralidad de Dios, y viene aquel niño con una determinación y con un pensamiento firme y le dice: no, eso es malo, que a ti te gusta la mujer. Lo llevan al niño allá, a reunión, y van a llamar a los padres que no lo pueden hacer. Lo que hay que decirle es: bueno, pues si a ti te gusta, pues ¿qué se puede hacer? Pues, Pero cuando un niño le dice cara a cara y le dice: mira, tú eres hombrecito y tiene que gustarte las mujeres, no los hombres. A ese niño, si está en la escuela, porque esta sociedad no acepta una verdad absoluta, no acepta un concepto de moral firme. No. Estamos hablando de la inmoralidad espiritual. Y por ahí, ¿verdad? Usted va a irse dando cuenta, ¿verdad? De que no se puede, hermano, estar jugando con esto, porque estamos en una sociedad que está asfixiando. Vamos a ver, sigamos hablando de lo que Jesús, ¿verdad?, está diciendo, y estamos hablando de que el hombre es un ser moral. Pongamos a los europeos y a los africanos. Moralidad. Para las europeas, moralidad. Es normal los trajes de baño porque son hermosas, son elegantes. Wow, le quedan bonitos. Pero las africanas, por su piel, no le quedan bien a ellas los trajes de baño. Moralidad. Supongamos en 1910 era un escándalo que una hermana se pusiera un traje de baño. Ahorita no, ahorita es normal que se pongan un traje de baño las hermanas. Entonces quiere decir que la moralidad está condicionada a tiempo y espacio. Pero en la palabra del Señor es, oiga bien, la moral del Señor es atemporal. La moral del Señor es para todas las generaciones. Se leyó la palabra del Señor hace 2000 años. Para aquella generación era prohibido toda una gama de cosas que siguen siendo prohibidas ahora. Hoy siguen siendo prohibidas. Pero como la iglesia ha estado perdiendo mucho terreno, se puede imaginar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de la Biblia, la palabra del Señor, la palabra no condiciona, no pone ni siquiera en ningún espacio, no acondiciona la palabra del Señor la moralidad de Dios, no la condiciona. No mentirás y no mentirás, y no robarás y no robarás. Esa es para los 2000 años que se escribió. Pero ahora, ¿cómo estamos? El entorno de la iglesia le ha hecho mucho daño. El entorno a la iglesia le ha hecho mucho daño. La iglesia ha ido siendo permisiva, ha ido permitiendo una mixtura de conductas. Ha ido permitiendo prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Estamos, porque el asunto es, hermano, que es la palabra del Señor la que nos tiene que predicar. Pero han ido a través de los tiempos las modas. Desde antaño vienen los pelos rapados. ¿Sabe quiénes eran los que, si usted va a ver, hermano, documentales, películas, material cinematográfico que se ha visto en la crucifixión de Cristo, verá que este autor logró filmar en la crucifixión de Cristo, de ver los verdugos. ¿Cómo están los verdugos de Cristo? Pelo rapado.
Eran los verdugos los maleantes los que se rapaban. Y usted va a ver grandes eminencias en los altares con los pelos rapados. Cantante con el pelo rapado. Esa es lo que estamos hablando, la inmoralidad espiritual. Hermano, Dios creó al hombre como un ser moral, y vamos a ir a las Escrituras. El Señor nos creó morales a nosotros. Cuando hablamos de inmoralidad, es todo lo que va en contra de la ética, de la conducta del ser humano. Eso es inmoralidad. Veamos lo que dice, ¿verdad? Veamos la moralidad del hombre. Romanos, vamos a ir a Romanos. Recuerda, hermano, Romanos fue escrito a la comunidad judía que vivía en Roma. Romanos 2. O sea, aquí está hablando entonces a cristianos, porque cuando hablamos de Romanos era ya, recuerden, hermano, qué lindo estudiar las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el Padre tenía un pueblo. En el Antiguo Testamento, el Padre tenía un pueblo que era el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, el Hijo tiene otro pueblo que se llama la iglesia, los cristianos. Y los dos tuvieron desgracias de inmoralidad espiritual. Veamos. Romanos 2. Vamos a leer del 12 al 24. Voy a cambiar de versión. Quiero irme a la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice Romanos 2, del versículo 12 al 24. Acuérdense que estamos hablando y después vamos a ver qué es inmoralidad espiritual. Ahorita a lo mejor no nos cae el 20, pero vamos a ver lo que dice la palabra. Dice Romanos 2 del 12 al 24, versículo 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. 13. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Escuche, ¿verdad? Cómo el hombre es un ser moral. Versículo 14. De hecho, cuando los no judíos que no tenían la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. 15. Estos muestra que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan. Mire ahí el espíritu y el alma cómo están, conciencia y pensamientos, los acusan. 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgue los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio, dice el apóstol. 17. ¿Verdad? Estamos hablando de esta parte moral. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. 18. Que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley. 19. Que estás convencido de ser guía de los ciegos. Oiga bien, estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad. 20. Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. 21. En fin,
Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio y adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? 23. Tú que te jactas de la ley y deshonras a Dios quebrantando la ley. 24. Así está escrito: por causa de ustedes que conocen mi palabra, yo soy blasfemado. No, el compromiso es de nosotros. ¿Puede imaginarse ese texto de Romanos que hemos leído? Cuando el hombre, escuche esto con detenimiento, cuando el hombre se opone a los principios morales de Dios, o en otras palabras, cuando el hombre se opone a la palabra de Dios, ¿sabe qué ocurre? Es inmoral el hombre. ¿Escuchó, verdad? Cuando el hombre se opone a la palabra de Dios, es cuando el hombre se vuelve inmoral. Bueno, ¿cuánto dice la Biblia? Que no hay que hacer y que hay que hacer. Y el hombre, de los hombres de iglesia, de las mujeres de iglesia, porque aquí le está hablando a los hombres de iglesia. Tú que tienes la palabra y que dices que no robas y robas. Tú que dices que eres maestro de los instruidos y eres un ignorante. No, es que, escuche, ¿verdad? Así que cuando el hombre se opone a los principios morales de Dios, se convierte en un inmoral. ¿Verdad? Podemos discutir y hablar de la palabra de Dios y lo que usted quiera, está bien. Pero si usted y yo no estamos cumpliendo, no estamos obedeciendo la palabra, de acuerdo a lo que estamos mirando, somos unos inmorales. Estamos hablando de estos dos términos, del relativismo, que los valores es lo mismo. Lo malo sea cristiano, no sea cristiano, sea inmoral, no sea inmoral, él no importa, es lo mismo. No, ¿cómo que va a ser lo mismo? Nosotros los cristianos, usted y yo, nuestra moral la basamos en base a la palabra de Dios. Usted y yo allí basamos nuestra moralidad en base a la palabra de Dios. ¿Entiende, verdad? Por eso, hermano, cuando como cristianos hablamos de la inmoralidad, solo se nos viene un tema, es la inmoralidad sexual. No. Todo lo que es quebrantar la palabra de Dios es inmoralidad. Todo. En pocas palabras, todo pecado es inmoralidad. Se puede imaginar, ¿verdad? Ese pueblo de Israel era el pueblo del Padre en el Antiguo Testamento. Qué tragedia la que le llevó. Y no digamos la iglesia del Señor también, porque nosotros somos el pueblo de Jesús, del Hijo. Nosotros somos el pueblo del Hijo. El pueblo de Israel, mire cómo está eso. Tenía un día festivo, el sábado. Y nosotros también tenemos un día festivo, el domingo. Hablemoslo, verán esos términos. Y si vamos a estudiar la ley, nos vamos a dar cuenta que el Padre trabajaba tanto como con el primero como con el séptimo día. Hermano, es una tragedia la inmoralidad espiritual, es una tragedia. La inmoralidad espiritual es una tragedia. No vamos a hablar mucho, lo vamos a dejar, vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos acerca de la tragedia de la inmoralidad espiritual. De la inmoralidad física o de la inmoralidad de la carne, es una tragedia. Vamos a ir a Romanos siempre. Quise cambiarme a esta versión porque le siento un poco más yo a la nueva versión internacional. Romanos 1. Escuche la tragedia, mis hermanos, de la inmoralidad. Claro,
El relativismo y el posmodernismo no aceptan una verdad absoluta ni un pensamiento firme acerca de la moralidad. Dijimos de la escuela. Pues usted y yo, verá, a lo mejor no tenemos esa presión, pero estas criaturitas que estaban sentados acá, que acaban de decir, esas criaturitas para mí son héroes y heroínas. Qué presión más diabólica la que tienen estas criaturas en las escuelas. Él puede o ella pueden estar hablando con una niña homosexual o un niño homosexual y ellos no le pueden decir no lo hagas, eso es malo. Lo llevan a la dirección porque no aceptan un concepto firme de moralidad. No lo aceptan y usted lo sabe. Ahora vea las consecuencias de la inmoralidad. Romanos 1. Vamos a leer del 18 al 32. Vea, mire, vamos a tratar de hablar menos y que hable más la palabra, porque nos baste a nosotros con analizar este texto para ver cómo está nuestra sociedad, para ver cómo estamos, cómo está nuestro entorno. No tenemos que hablar mucho, dejemos que hable la Biblia. Vea cómo se encuentra. Vea la tragedia de la inmoralidad. Dice el versículo 18 de Romanos 1, versículo 18. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. 19. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. 21. A pesar de haber conocido a Dios, mire la inmoralidad, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imagen que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Mire cómo estará de corrompido el ser humano, el hombre. 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. 27. Asimismo, los hombres dejaron sus relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y recibieron sobre sí el castigo de su merecida perversión. 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños, malicia. Son chismosos. 30. Calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. 31. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. 32.
Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban quienes lo practican. ¿Se da cuenta qué tragedia es la inmoralidad? Jesús dijo que no había venido a hacer desaparecer la ley. Dijo, yo vengo, de entrada se presentó Jesús, haciéndole saber, si ustedes son ladrones tienen que arrepentirse. Si ustedes son idólatras tienen que arrepentirse. Eso es lo que prohíbe la ley y yo digo amén a la ley. Es lo que dijo Jesús. Pero hermanos, hay una dificultad. Hay una ignorancia tan terrible. Cuando se va a predicar ahí, bueno hermano, si hay iglesias que no se puede predicar del Antiguo Testamento porque dice que es ley. No. Sí, y otros están más mal porque fíjense que hay congregaciones, hermano, que ni siquiera pueden leer los salmos. Es prohibido leer los salmos porque los salmos los escribió un hombre sanguinario. Hay iglesias cristianas que no pueden leer los salmos porque David es un sanguinario. A otros no se les puede hablar de la ley porque de todos modos eso es la ley. El Antiguo Testamento es ley. Mire qué ignorancia más pura si la ley solo son 5 libros. Y el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Son 34 libros que no son ley. Se podrá imaginar el diablo cómo se ha de carcajear, pero cuando escudriñamos la Escritura, Jesús les dijo, yo no he venido a que desaparezca la ley ni los profetas. Yo no he venido a decir amén a todo lo que ellos dijeron y he venido a cumplir la ley. Hay 2 leyes, la ceremonial y la legal. Y Jesús vino a cumplir una de ellas, que es la ceremonial, que ya no podemos matar animalitos porque ya el Cordero de Dios pagó en la cruz del Calvario, así que ya no se puede derramar más sangre porque de una vez por todas la derramó el Hijo de Dios y ahora el hombre es salvo. Esa es la ley ceremonial que Cristo dijo que había venido a cumplir, pero la ley legal está vigente. O dígame, ¿qué dice la ley? No matarás. Ahora, como no estoy en la ley, ¿usted cree que alguien va a matar entonces y no le van a meter? Claro. O como la ley dice, no robarás, está vigente la ley legal. Si alguien roba ahorita, le cae la autoridad y va preso por haber robado. Entonces la ley está vigente, la ley legal. Hermanos, si vamos a regresar al capítulo 5 y al capítulo 6 que ahí donde no podemos desgranarlo todo, pero estamos ahí en el capítulo 5 y 6 de Mateo. No lo vamos a leer, si usted pues, en estos 2 capítulos, hermanos, Jesús toca 4 tipos de inmoralidad. Inmoralidad espiritual, que es la que estamos hablando. Inmoralidad sexual. Inmoralidad material y de la inmoralidad social. Pero ahorita lo que mayormente tenemos que desarrollar es, porque la más peligrosa es la inmoralidad espiritual. O sea, hermano, la inmoralidad ha sido un flagelo. La inmoralidad ha sido un flagelo que no solo ha golpeado a la sociedad, también se ha introducido y ha golpeado a la iglesia. La iglesia, hermano, ha sido golpeada por este azote de la inmoralidad. Entonces, pongámonos las vestiduras de médico y vamos a diagnosticar la inmoralidad como una enfermedad. Pero también le vamos a dar su prescripción, ¿verdad? Cuando el médico le prescribe o nos prescribe y nos dice, esta es la medicina para que te cures. También le vamos a hacer la prescripción a la inmoralidad, cómo se cura la inmoralidad. Fíjese bien. Veamos, verá, este diagnóstico de la inmoralidad espiritual. Vamos a ir a Mateo 6 y esto, usted lo sabe que aquí nosotros pues simplemente estamos predicando la palabra. Mateo 6.
Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15, que podríamos leer, ¿verdad?, de todo el Padre Nuestro, pero no lo vamos a leer todo. Dice el versículo 14 de Mateo 6. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Vea usted, ¿verdad? El 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Hermanos, de las inmoralidades, la más seria y la más peligrosa es la inmoralidad espiritual. En la inmoralidad espiritual se apoyan las demás inmoralidades. Por eso usted y yo, como gente de iglesia, como hombres de altar, tenemos que tener el cuidado de no estar jugando a la iglesia, porque es grande la responsabilidad que tenemos nosotros. Pues Él les dijo allá: a causa de ustedes mi nombre ha sido vituperado, blasfemado, dijo el Señor. ¿Se puede imaginar la gran responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos? Hay, hermano, hay algo que nosotros lo martillamos, y eso es una inmoralidad espiritual: la hipocresía. La hipocresía es una inmoralidad espiritual. La hipocresía, esa es una inmoralidad espiritual. ¿Y por qué? Porque la hipocresía es como una envoltura donde se esconde el pecado. Alguien es hipócrita, está escondiendo algo. Oiga, y nosotros como cristianos, ser hipócritas es muy, pero muy delicado. ¿Te imaginas los demás? Está bien que el mundo sea hipócrita, pero nosotros no. La hipocresía es entonces aquello con que se cubre el pecado. Ahora, hermano, hay un término que lo queremos conocer ahorita. Estamos hablando de relativismo, estamos hablando del posmodernismo. Quiero que conozcamos un término que se llama el antagonismo. Y esto, hermano, mire qué es antagonismo. Y ojalá que acá, y ojalá que entre nosotros el antagonismo no exista. El antagonismo, hermano, es esto: es la rivalidad o la oposición. Fíjese de qué: de ideas, de opiniones, de intereses. Eso es antagonismo. Que alguien se opone a la idea de la santidad, que alguien se opone a la idea de la verdad, o sus intereses, o sus anhelos. Eso es antagonismo, la oposición o la rivalidad de ideas. Y el antagonismo, mis hermanos, es el arma perfecta. El antagonismo es el arma perfecta para sostener aquello que Dios va a destruir. Imagínense a alguien sosteniendo una idea contraria a la santidad de Dios. No, que exageran ahí. Y supongamos de la vestimenta, del corte de cabello, supongamos cuántas cosas. Ese es antagonismo. La mujer que no quiere dejarse crecer el cabello, no. La mujer que no quiere vestirse como mujer, o el hombre, o cualquier tipo de cosa. Antagonismo es lo contrario, lo opuesto, por decirlo así, a la sana doctrina. Eso es antagonismo. La Biblia dice: hagan eso, y alguien dice: no, eso es exageración. Eso es antagonismo. Es la rivalidad de sus ideas. Imagínense que usted tenga las ideas de Dios, las ideas del Espíritu Santo, pero alguien anda en la carne y se opone. Ah, qué bonito. Esa es un arma perfecta que está usando el diablo, que usted lo sostenga. Y eso que usted sostiene como antagonismo es lo que Dios va a destruir. No.
Por eso es que es muy importante que miremos nosotros esto. Ahora, hermano, hay algo que es muy importante. Por favor, esto sí escúchelo. Es algo muy importante que escuche acerca de la inmoralidad. Es contagiosa. La inmoralidad es contagiosa. O sea, si usted se mueve en un antagonismo como ser, verá, refutando, rechazando, usted es un rival de la santidad de Dios, es un rival de la verdad, es un rival de la honestidad, es un rival de la integridad, eso es antagonismo. Entonces usted tiene eso en sus manos, entonces es un arma perfecta que el diablo usa, porque eso que tiene usted en sus manos, Dios se va a encargar de destruirlo. Por eso es que la inmoralidad es peligrosa, porque es contagiosa. Veamos. Veamos Mateo 6. Estamos en Mateo. Regresamos a los capítulos 5 y 6 para concentrarnos un poco en esta inmoralidad espiritual. Mateo 6. Veamos el versículo 2. Fíjese bien esto. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anunciéis al son de trompeta, como lo hacen, escuche, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Estamos hablando de la inmoralidad espiritual, como cuando usted regala algo y comienza como a decir que usted lo hizo. Esa es inmoralidad espiritual, como los hipócritas. Leamos el versículo 5, siempre de ese capítulo, verá. 6. Cuando oren, oiga bien, no sean como los hipócritas. Pero estamos diciendo que la hipocresía es una inmoralidad espiritual, porque con la hipocresía es como una capa cobertora en donde se trata de esconder el pecado. Eso es hipocresía, esconder un pecado, esconder algo según uno, según el hombre de Dios. Veamos el versículo 16, siempre de ese capítulo, ¿verdad? Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. Escucha ese término, ¿cómo? Ese cómo es como un anexo para unir a los hipócritas. ¿Eh? Es como unir a los hipócritas. Vamos a Mateo 5:20. La inmoralidad espiritual, hermano, es importante que nosotros meditemos. Recuerde, el hombre se vuelve inmoral cuando quebranta la palabra, cuando contradice la palabra, cuando no está de acuerdo con la palabra. Ya es un ser inmoral el hombre. ¿Qué dice la Biblia? Eso, y si no lo hago, eso es inmoralidad. ¿Qué dice la Biblia? Aquello. Y aquello que dice la Biblia, yo no lo hago, no lo cumplo, me vuelvo un ser inmoral. Y eso es pecado. Y los pecadores no arrepentidos. Mire el versículo 20 del Evangelio de Mateo 5. Porque les digo a ustedes, escuche esto, hermano, qué delicado. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos. Escuche, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Jesús declara que la ley es una norma muy elevada que los hipócritas no la pueden cumplir.
La palabra del Señor es una norma tan elevadísima que solo los hombres íntegros tienen la capacidad de cumplirla. Los hipócritas, dijo Jesús, no pueden cumplir la palabra de Dios. Entonces les dice, si ustedes, su justicia no es mayor, escuche, que la de quién, que la de los fariseos y los maestros de la ley. Los maestros de la ley como los pastores de este tiempo. Eran los encargados de enseñar al pueblo la palabra. Ahora les dije yo, si la justicia de ustedes no es superior a la de esos maestros, ustedes no entran al reino de los cielos. No, aquí no se trata de hablar bonito. Así que por lo mismo, tanto el religioso vive en una falsa rectitud. ¿Escuchó? El religioso vive en una falsa rectitud. El hipócrita es religioso. Mire, el religioso es hipócrita. Ay, Dios. ¿Escuchó, verdad? El religioso es inmoral. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que hay en nosotros de escuchar esta palabra y la escuchamos, amén? Pero no al menos que nos hayamos tragado un perico. ¿Sabe usted, verdad, que el perico lo repite y repite y repite? Y nosotros no estamos para repetir y repetir y repetir. Estamos para poner por obra esta palabra. Y esta palabra, si la ponemos por obra, entonces no nos hemos tragado ningún perico, porque no somos pericos para repetir. Vamos a poner por obra la palabra del Señor. Pero Jesús les dijo, los hipócritas no son capaces de sostener ni de cumplir mi palabra. ¿No crees que esto raspa? Esto raspa. Leo el versículo 20 de Mateo 5. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos, dice el Señor Jesús, que su justicia sea mayor que la de los fariseos y que de los maestros de la ley. Jesús les dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Está hablándole a los fariseos, le está hablando a los saduceos, le está hablando a los escribas, le está hablando a los maestros de la ley, les está hablando a los de alcurnia. En otras palabras, le está hablando a los hombres de iglesia. Ustedes son hipócritas. La presentación que Jesús hizo, hermano, analícenlo. ¿Y cómo estamos nosotros en la vida? ¿Cumplimos la palabra? La palabra dice tal cosa, ¿y qué es lo que yo hago? La contradigo y me da lo mismo. Y yo, ok, haga lo que quiera. Pero un día se va a enfrentar ante ese Dios que le dijo y le trató de hacer. Entonces usted claramente se tragó un perico, porque hoy lo repetía, pero no ponía por obra la palabra. Roguemos a Dios que no tengamos, que nos haya traído no perico y no guacamayas. ¿Ha visto animalotas grandotas? Que así les llaman en México a las guacamayas, allá en mi país les llaman loras. Ve, a las guacamayas en mi país les llaman guaras. Ya ve que los animalotes son grandes, que ha tragado una guacamaya que solo repite las cosas. Nosotros somos un pueblo que vamos a poner por obra esta palabra, porque no queremos ser inmorales espirituales. ¿Se da cuenta? Hermano, la inmoralidad más terrible es la inmoralidad espiritual, más que la sexual. Yo quiero que sepa, hermano, que cuando esto pasa a mí me angustia a mi alma esto. Mire, hermano, el Señor Jesús puso así, mire, dos formas de vida, dos formas de vivir. Ok, les dijo Jesús a sus oyentes, o viven, dos formas de vivir, o viven bajo la justicia de Dios, o viven bajo la justicia de los hombres. Nosotros elegimos.
Si vivimos bajo la justicia de Dios, tenemos que ir a los términos de la moral de Dios. Y nosotros medimos la moral de acuerdo a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice lo que dice y hay que cumplir y hay que obedecer. Y si esa palabra dice lo que dice y nosotros no lo hacemos y no obedecemos, nos volvemos inmorales. Porque el hecho es de que quebrantando el mandamiento somos inmorales. Eso es inmoralidad. Y aunque parezca usted un muñequito, un maniquí bien vestidito. Mire, hermano, vamos a Mateo 6. Pues estamos hablando, ¿verdad? Que no vamos a hablar de la inmoralidad sexual, porque mire usted, ya solo tenemos unos minutitos. No vamos a hablar de la inmoralidad social, ni vamos a hablar de la otra inmoralidad. Solo estamos hablando de la inmoralidad espiritual. ¿Por qué hablamos de la inmoralidad espiritual? Porque es la más seria, es la más difícil, la más complicada. Porque es como mezclar Dios, pecado, diablo, Dios, y hacer una mezcolanza. Nuestra sociedad no acepta, el relativismo no acepta una verdad absoluta, un principio firme de moralidad. Eso es pecado, eso es maldad, la homosexualidad, y se viene a corte. No, pues si usted es eso, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Allá usted, ¿verdad? Yo no me meto. Claro, eso le conviene. Somos hijos de Dios y tenemos que guardar nuestra identidad. Y nuestra identidad es esta. Aunque el mundo lo vea a usted como un monstruo de varias cabezas, no importa, con tal que Dios diga, ese es mi hijo, tiene mi imagen. Esa es mi hija, tiene mi imagen, se parece a mí. Ese es mi hijo, tiene mi perfume, huele a Dios. Tenemos que guardar nuestra identidad. Pero seres inmorales, Mire, hermano, es que es fácil hablar aquello para quedar bien con usted o quedar bien usted conmigo. Es fácil para que quedemos bien. Jesús miró el sistema de su época. Jesús le echó una mirada al sistema de su época. Mire cómo miró el sistema de su época Jesús en el capítulo 6, versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Es cuando usted hace las cosas para ser visto. Es cuando hace las cosas para aparentar. Y si es hipócrita, simplemente es una envoltura para ocultar. Hermano, la espiritualidad moral observa con detenimiento 3 atributos de Dios. 3 atributos de Dios. Mira la verdadera espiritualidad moral. 3 atributos de Dios: la omnisciencia, la omnipresencia y la justicia de Dios. Omnisciencia, usted sabe que Él todo lo sabe. Eso es omnisciencia. Entonces, si usted sabe que Dios todo lo sabe, va a cuidar sus pensamientos, va a cuidar sus hechos. Pero allá se va a fumar un cigarrito afuera y luego aquí viene o se va a tomar una cervecita los fines de semana y ahora aquí viene. Pero la inmoralidad, ¿verdad?, espiritual es terrible, pero la verdadera espiritualidad moral observa detenidamente 3 atributos de Dios. La omnisciencia de Dios, que tiene que saber que Dios todo lo sabe. Y la segunda es la omnipresencia, que cuando nos despedimos de aquí, usted puede ir y en su cuarto puede ver material prohibido para el alma. Y dése cuenta que la omnipresencia de Dios está en su cuarto también. Y la justicia de Dios, que dice Gálatas que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, aunque el hombre, hermano, use la religión como cobertura
para esconder sus hechos de Dios, tarde o temprano va a ser descubierto. Tarde que temprano va a ser descubierto. No importa que esté usando la cobertura como un cobertor para cubrirse de Dios, hágalo. Pero tarde o temprano usted será descubierto. O sea que la inmoralidad espiritual solamente se somete a una fórmula, a una forma, ¿verdad? A la hora del culto comienza a tales horas, termina a tales horas. Esa es, ¿verdad?, una fórmula. Ahí la inmoralidad espiritual, eso es todo lo que cumple, pero no hay justicia ni los frutos del Espíritu no se ven allí. No hay. Por eso, hermano, es importante que sepamos que la inmoralidad espiritual viene a ser más peligrosa con el antagonismo. Dijimos que antagonismo es rivalidad o adversidad de ideas, de pensamientos, de conceptos, de intereses, de anhelos. Eso es antagonismo. Usted tiene sus ideas. La sana doctrina dice que no hay que pecar. Pero usted tiene sus ideas, no sea exagerado, hermano, pues tiene sus ideas. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermano, pero pues era para allá entonces. Ese es antagonismo. Entonces la inmoralidad espiritual es más peligrosa y más trágica con el antagonismo. Vaya aquí, supongamos que nosotros estamos predicando la palabra, estamos leyendo la palabra y usted no está de acuerdo. Ese es antagonismo. Estamos leyendo la palabra y no estamos de acuerdo. A eso le agrega la inmoralidad espiritual. ¿Se da cuenta, verdad? ¿Qué es entonces lo que hace la inmoralidad espiritual y lo que hace el antagonismo? Lo único que hace es cubrir lo lejos que está el hombre de Dios. Lo cubre, lo protege y alaba la mano y levanta la mano y alaba a Dios y brinca y suda. Pero la inmoralidad espiritual y el antagonismo lo que hace es como ocultarlo. Qué bonito, el hermano se gozó. Pero en verdad se puede ver, ¿verdad? Que puede haber que ciertos temas nosotros los consideramos muy en serio. Vamos a recibir la bendición de Dios. Jesús, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó a los antagonismos de su tiempo una y otra vez. Leámoslo. Leámoslo. Veamos Mateo 12:38. Veamos Mateo 12:38. Veamos, porque a lo mejor estos términos, verá, hasta ahorita nos están saliendo lo que es este tipo de relativismo, posmodernismo, antagonismo. Veamos lo que dice Mateo 12:38. Fíjese, dijimos que antagonismo es todo aquello que se vuelve rival, que se vuelve opositor de las ideas correctas, de las buenas opiniones, de los anhelos, de los intereses de Dios. Todo lo que se opone a eso es antagonismo. Veamos aquí el versículo 38 de Mateo 12. Jesús enfrentando a los antagonistas de su tiempo. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna de tus señales milagrosas. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos tienen sus ideas porque no creen en esas cosas. Entonces le están diciendo: queremos ver un milagro tuyo, un milagrito tuyo ahí. Y Jesús fue un hombre lindo, precioso. Cuando a él le decían que hablaba, callaba. Y cuando le decían que callara, hablaba, porque él no vino a dar ninguna obra de teatro. Vino a salvarnos y a redimirnos de algo terrible que llama pecado. Él no vino a hacer teatro. Muéstranos una de tus obritas, uno de tus milagritos. Veamos ahí mismo Mateo 21:23. ¿Verdad? Son términos, hermano, que el antagonismo es la rivalidad, la oposición de ideas, de creencias,
de anhelos, de intereses, eso es antagonismo. Mire lo que dice Mateo 21:23, se nos fue el tiempo. Jesús entró en el templo, el 23 de Mateo 21. Y mientras enseñaba, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. Escuche, ¿con qué autoridad es eso? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Se da cuenta ellos cómo están contrariando a Jesús? Oponiéndose a las ideas de Jesús, al programa redentor de Jesús. Eso es antagonismo. Y si en la iglesia nosotros tenemos ese proceder, ay de nosotros. Usted ha visto en las iglesias, ¿verdad?, cómo gente se opone al bautismo del Espíritu Santo, a los frutos del Espíritu Santo. Ese es antagonismo. Y eso lo vuelve inmoral, espiritual. Es una cosa mucho más terrible, ¿ya? Inmoralidad espiritual más antagonismo. Solo Dios nos puede rescatar de esa plaga. ¿Sabe, hermano? Para terminar, quiero que veamos un hombre que a lo mejor usted, no lo sé si ya lo haya hecho. ¿Cómo sería de importante estudiar la conducta y la moral de este hombre del Nuevo Testamento que se llamó Gamaliel, el sabio que instruyó a Pablo? Por sus convicciones religiosas, este hombre no entró en la línea de los apóstoles. ¿Se imagínese usted Pablo, educado a los pies de Gamaliel, que la Biblia lo dice un sabio de su época? Pero analice la conducta de ese hombre, cómo se comportó. Si Pablo era un asesino y su maestro era Gamaliel. Si Pablo era un soberbio y su maestro era Gamaliel. Si Pablo perseguía a Dios y su maestro era Gamaliel. ¿Se dará cuenta usted qué importante fuera estudiar la conducta de este hombre? Si Pablo tuvo que haber sido fulminado por el poder de Dios cuando lo hizo caer de la cabalgadura y dice que queda ciego, y ahí comenzó el proceso de Pablo, pero de lo contrario Pablo seguía siendo un criminal y su maestro un sabio. ¿Se da cuenta la inmoralidad espiritual? ¿Se da cuenta más el antagonismo de este hombre de Gamaliel, que se oponía a la santidad de Dios? Esto sería importante que tú estudiara la conducta de este hombre, de Gamaliel. Y como ya se nos fue el tiempo, no hemos visto la tragedia que les pasó a los israelitas por ser inmorales espirituales. No lo hemos visto. La primera generación de israelitas, hermano, la primera generación de israelitas fue la que salió del desierto. La segunda generación de israelitas fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué pasó con la primera generación? Quedaron muertos en el desierto por ser inmorales espirituales. ¿Y qué pasó con la segunda generación de la victoria que entraron a la tierra prometida? Les fue peor que a sus padres. ¿Por qué? Porque luego cuando usted está estudiando a esta generación, se da cuenta que pasó algo por ser inmorales espirituales. ¡Pum! La diáspora. ¿Y sabe qué fue la diáspora? Fueron a dar allá con Hitler. ¿Y sabe qué pasó con Hitler? Mató 6 millones de judíos. Los judíos, según la historia, dice que ellos fundaron España. Y cuando ya la tenían una gran nación, se las quitaron. Porque como comerciantes, estudie usted la historia de los judíos. No hay comerciantes más exitosos que los judíos. Y si no, vamos también, la inmoralidad de la iglesia del Nuevo Testamento, si no, lea la Odisea. Lea la inmoralidad espiritual de la Odisea. En Apocalipsis 3. Ahora, hermano, es importante que pongamos en nuestro corazón esto. Corrijámonos de acuerdo a la palabra, lo que la palabra dice. Pero la iglesia ha perdido terreno. La iglesia no ha denunciado al pecado. La iglesia ha permitido alguna mixtura de cosas que no son correctas. La iglesia, hermano, no ha quebrantado la religión, ni la costumbre, ni la tradición. Allí están apiñados contra esos demonios.
No, al hablarle a la iglesia algunas cosas, se escandalizan, se molestan. Quitarles la comodidad, se molesta, porque no hay que quitarle el confort a la iglesia. Hay que decirle que está toda torcida. La iglesia, mire, está toda visca, viscorocha, que en vez de ver a un señor, ve a dos, ve a tres, ve a cuatro. ¿Sabe usted que el visco es el que tiene una deformación visual? Así está la iglesia. Hable de eso. Ya te oiremos, le dijo aquel gobernador a Pablo. Ya te oiremos, pero como no le daban el billete. Recuerde, hermano, el estudiar la palabra del Señor es lo único que nos trae oportunidades a nosotros. Bueno, se nos fue el tiempo. Y le agradecemos al Señor por su bondad. Recuerde, esforcémonos, porque la palabra de Dios no la quebrantemos. Cualquier parte que el hombre quebrante de la palabra de Dios lo vuelve un inmoral espiritual. Cualquier parte de la palabra que se quebrante es un inmoral. Cualquier parte de la Biblia que no lo obedezca es un inmoral. ¿Y qué tal si usted es de esos antagonistas también que se opone a la sana doctrina? Ese es antagonismo. ¿Y qué tal si usted se mete al relativismo y comienza a decir, no importa? Aquí pues, lo que cuente mi opinión. Le damos toda la honra y toda la honra a nuestro Dios, hermano. Vamos a